Con un nuevo y prometedor líder en la liga, además de un Fútbol Club Barcelona que, a pesar de un resultado bastante difícil, logró ejecutar una victoria, además de un Real Madrid que lastimosamente no fue suficiente su desarrollo de juego para asimismo culminar con una victoria, es que arrancamos con este análisis de la jornada número 12 de la liga. Como siempre, antes que nada, comenzando como con este pequeño saludo, esperando que hayan tenido, es que estén teniendo un día excelente. Que comenzamos con este, como siempre, pequeño análisis de todo lo que nos dejó la jornada número 12 de una de las ligas más relevantes del fútbol internacional. Es con ello que, antes de comenzar, realizaríamos este pequeño espacio invitándolos a que, si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes ligas del fútbol europeo, como la Liga y la Premier League, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales o en plataformas en las que subimos contenido como la plataforma morada o la plataforma de Twitch, para asimismo a través de nuestras redes sociales en las que continuamente, poco a poco, buscamos desarrollar contenido en el que, por ejemplo, informamos en qué momento estamos en directo o subimos contenido. Es con ello que ahora sí comenzaríamos el análisis de esta jornada número 12 de la liga, pasando como siempre por los resultados y la clasificación de cada uno de los equipos. Para ello, comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Las Palmas y Atlético Madrid, el cual culminó con un 2-1. Luego encontraríamos el enfrentamiento entre Osasuna y Girona, el cual culminó con un 2-4, el cual beneficiosamente para ahora mismo el líder de la liga, adelantándonos un poco a la clasificación, fue un margen bastante interesante el poder ver un enfrentamiento en el que trataremos de hablar más adelante, pero que predispuso cómo este Girona puede afrontar no solo de cara a su próximo calendario, uno bastante difícil, algo que también trataremos de hablar más adelante, de cómo a través de equipos bastante difíciles de enfrentar como este Osasuna, pueden fomentar no solo su idea de juego en un crecimiento ante un rival tan difícil, sino que este le pueda orientar a una remontada. Más adelante encontraríamos Real Betis 2, Mallorca 0, Celta 1, Sevilla 1, Real Sociedad 0, Fútbol Club Barcelona 1, Alavés 1, Almería 0, Valencia 1, Granada 0, Villarreal 2, Athletic Club 3, Real Madrid 0, Rayo Vallecano 0. Y el enfrentamiento que culminó la jornada número 12 de la liga, en este caso, el día de, en las pasadas últimas horas, encontraríamos a Getafe 1, Cádiz 0. Ahora mismo, dándole un pequeño vistazo a los resultados, pasaríamos a la clasificación que ahora mismo nos da no solo a tres equipos con un porcentaje de además de denominarlo deficiente, podría ser bastante preocupante para sí mismos, como lo es ahora mismo la clasificación de Almería, Granada y Celta, no solo por contar con 3, 6 y 7 puntos respectivamente para sus puestos para el puesto número 20 en la liga, el 19 y el 18, respectivamente, hablando de estos clubes, los que lastimosamente por ahora no solo les brinda esta capacidad de no ser un poco eficaces en su desarrollo de juego, sí, algo bastante objetivo y que demuestra el por qué están en esta clasificación, sino también evidencia que no será suficiente para tal vez poder ensalzar esta temporada con un mayor rendimiento o la llegada de un nuevo entrenador. Es probable que lastimosamente no sea suficiente para algunos equipos. La verdad es que por ahora solo haríamos un pequeño porcentaje, algo o una pequeña idea de estas características, algo que trataremos de analizar por separado en cada uno de estos equipos más adelante. Por ahora nos quedaríamos con los puestos más adelantados en la clasificación, en el que repasaremos rápidamente. En el puesto 17 encontraríamos a Mallorca, 16 Cádiz, 15 Sevilla, 14 Alavés, 13 Villarreal, 12 Osasuna, 11 Getafe, y en los primeros 10 puestos encontraríamos a Las Palmas en el 10º lugar, noveno al Rayo Vallecano,
octavo, Valencia, en una bastante inesperada creación o proyección de ciertos rendimientos o ciertos objetivos que poco a poco pueden establecer una Valencia un poco más estructurada y que tal vez pueda soñar no solo con una clasificación o una competición europea, ¿por qué no? Sino también con una reestructuración de un proyecto un poco más estable. Más adelante, algo que trataremos de proponer. Por ahora hablaríamos del séptimo lugar en esta liga, que ahora cuenta con la clasificación de Real Sociedad. Más adelante encontraríamos a Real Betis Balompié en el sexto lugar con 20 puntos. En el quinto lugar encontraríamos a Athletic Club. Para el cuarto puesto encontraríamos a Atlético Madrid, y en los primeros tres puestos, con tal vez un déficit en los porcentajes de sus resultados anteriormente demostrados, y que ahora le dan la oportunidad a este líder, del cual hablaremos más adelante, de no solo llevar una diferencia de puntos, sino también una gran proyección de juego, en el que, como mencionábamos anteriormente, encontramos ahora como tercero Fútbol Club Barcelona, segundo Real Madrid y primero el Gran Girona. En este caso ya podríamos denominarlo un histórico Girona, que aunque no esperemos afrontarlo como se dice hoy en día, mufarlo. La verdad es que el gran desempeño en su campaña en esta temporada ha demostrado que no es suficiente el poder darle méritos a esta gran proyección de juego, sino que también demuestra las grandes capacidades de este equipo. Es con ello que pasaríamos rápidamente a hablar cada uno de estos enfrentamientos. La verdad es que comenzaríamos hablando con uno de los enfrentamientos más cercanos al lapso de la elaboración de este análisis de esta jornada número 12, comenzando con el enfrentamiento entre Getafe y Cádiz. La verdad es que eh, ambos equipos algo necesitados de un mejor rendimiento en el crecimiento de su temporada, teniendo en cuenta sus anteriores partidos, en el que por ahora diríamos que esta continua deficiencia de empates para este Getafe, que le ha dado en la clasificación un poco de estabilidad, teniendo en cuenta que ahora se encuentra en el puesto 11º. Tal vez una victoria ante un rival como Cádiz le pudiera haber afrontado, y en nuestro futuro le puede afrontar ahora mismo el poco a poco orientarse en ser independiente de las características que puedan llegar a demostrar equipos más cercanos a él en la clasificación, y básicamente el poder ser independiente de sus diferentes márgenes de crecimiento para poder avanzar en esta liga. Con ello, básicamente lo único que tratamos de evidenciar es que no solo puede llegar a crecer a través de sí mismo, a través de las grandes características de juego que ha llegado a demostrar, sino también que, teniendo este pequeño respaldo de puntos y tener una diferenciación con sus rivales más cercanos en la clasificación, poco a poco puede llegar a orientar, ¿por qué no?, una temporada un poco más accesible a lo que demostró la temporada pasada. Asimismo, con sus grandes características de juego, obviamente muchas orientadas a, mmm, diríamos, unos factores diferenciales como las presiones y los adelantamientos, en una predisposición de juego un poco más ofensiva, regulada por la continua búsqueda de que su rival se sienta incómodo. Es que este Getafe, a lo largo de su enfrentamiento ante Cádiz, específicamente ya hablando de lo que nos dejó este enfrentamiento, no solo demostró que, algo de lo que ya es bastante costumbre, cuenta con pocas facetas de juego ofensivas o que estas puedan llegar a ser prolongadas, algo continuamente desarrollado eh, por este Getafe de, de José Bordalás, disculpen. Como decíamos, este Getafe de José Bordalás ya acostumbrado a generar pocas facetas de juego ofensivo, o no diríamos que pues sean pocas en un enfrentamiento, sino que más bien cuentan con poca regularidad en el tiempo. Con ello, básicamente a través de estas pequeñas acciones colectivas que generan muchas veces adelantamientos por las bandas, beneficiando por ejemplo a jugadores bastante relevantes para ahora mismo el rendimiento de esta Girona, como Mason Greenwood o José Ángel Carmona, es que, como decíamos, este Getafe no solo puede llegar a generar
pocas acciones en el margen de tiempo, pero que sean bastante efectivas. Lo demostró en su enfrentamiento ante Cádiz, aunque no fue, diríamos, bastante superior ante su rival. La verdad es que las características de juego que poco a poco llegó a desempeñar, específicamente en el segundo tiempo, que ratificaron con un gol. Al final, que poco a poco, muchas veces hemos hablado una gran cantidad de análisis de las diferentes jornadas de estas ligas y otras, de cómo el merecimiento se puede sustanciar personalmente al equipo que cuente con la mayor capacidad de apertura del marcador, o aquellos que marquen goles son aquellos que son merecedores del triunfo. En este caso, este ejemplo se puede sustanciar o identificar bajo esta premisa en el que Getafe, a través de pequeños rendimientos, pequeños trabajos o labores ofensivas, logró culminar con una acción de gol, lo cual le ratificó con 3 puntos ahora, que poco a poco, como decíamos, le clasifican a estar posicionado en una zona prometedora, teniendo en cuenta la diferencia de puntos. Ahora mismo, como decíamos, esta Girona cuenta está en la posición, está establecida, disculpen, en la posición número 11, y asimismo con 15 puntos, cerca de rivales como Las Palmas, Rayo Vallecano y Valencia. La verdad es que la diferencia de los puntos, al ser tan corta, puede llegar a ser mmm, algo proactivo para los objetivos de no solo el desarrollo del juego de su entrenador, en este caso José Bordalás, sino que poco a poco el equipo pueda generar un poco más de eficiencia a la hora de poder encontrar más triunfos. Hablábamos al principio de este pequeño paréntesis de ese enfrentamiento entre Getafe y Cádiz, de que la gran cantidad de enfrentamientos que culminaron en una paridad para Getafe, aunque le han dado una seguidilla de buenos resultados anímicos, tal vez puedan crecer un poco más de la mano de este triunfo ante Cádiz. Es con ello que, aunque diríamos que el rendimiento ha sido crucial en muchos de los desempeños de varios de los equipos clasificados en las primeras posiciones de esta liga, la verdad es que eh, diríamos que el equipo que podría llegar a ser denominado por esta específica palabra, como es el alto rendimiento, en específicas palabras, disculpe, como lo es el alto rendimiento, claramente a la mente podría llegarnos o ser bastante difícil no llegarnos a la mente ahora mismo este Girona. La verdad es que el trabajo que ha desempeñado no solo su entrenador, Mitchell, sino esta capacidad de no solo afrontar, como lo vimos en el enfrentamiento en el que hablábamos al principio de este análisis de la jornada, de cómo al afrontar a un rival tan difícil como local, en este caso hablando de Osasuna, no solo puede fomentar una remontada, eh, tal vez denominando un poco más las palabras, pero que demostró que el equipo contaba con esta capacidad de no solo ser dominante en ciertas zonas del campo, sino que poco a poco demostró que la victoria iba a llegar bajo el desarrollo y la creencia de sus capacidades técnicas, algo que evidenció no solo las grandes acciones de juego en las que, por ejemplo, fue crucial Sabio, el poder muchas veces fomentar el crecimiento en el campo a través de el retroceder, y asimismo contando con estas grandes capacidades técnicas que ha llegado a demostrar a lo largo de esta temporada, llegar a generar amplios y rápidos despliegues, asimismo beneficiados por tener grandes jugadores con capacidades técnicas y físicas específicamente para las grandes transiciones que está acostumbrado poco a poco a generar este Girona a lo largo de un enfrentamiento, en el que diríamos que mmm, no es ajeno a ser contundente en los primeros minutos, pero se llega a enfocar muchas veces en plantear poco a poco cómo se encuentra su rival a la hora de su planteamiento o cómo llegar a ejecutar sus piezas para tratar de atacar, y asimismo poco a poco adaptarse en estos movimientos para ejecutarlos de la mejor manera posible. Es que esta Girona, como decíamos, le presentó varios problemas en estos los primeros minutos, no solo la apertura del marcador, un gol que mencionábamos anteriormente, bastante eficaz en las conducciones de juego y que le permitió en una rápida acción y en pequeños pases generar una finalización
algo que en un equipo no solo orientado a la posesión del balón, sino a un juego bastante dinámico que permita no solo la solidez defensiva, sino que esta pueda llegar a generar una proyección del juego. Con ello, básicamente este Girona busca no solo sistematizar sus acciones de juego, sino que éstas generen rápidos y dinámicos pases, los cuales le den rédito a una finalización continua. Con esta continuidad o esta explicación de continuidad, muchas veces lo que se puede llegar a entender de esta Girona es que tal vez la contundencia o la asociación de juegos son importantes, sí, pero digamos que no son la prioridad bajo el crecimiento de esta Girona en el campo. Muchas veces que específicamente es más orientada a poder contar con la mayor capacidad de jugadores disponibles para disparar y asimismo tal vez al no contar con mayor efectividad, al tener gran cantidad de números para específicamente jugadores para poder disparar, puedan equilibrar un poco más esta solidez, en el que también fue crucial, por ejemplo, la actuación de Armen Podjic, no solo como gran referencia ofensiva para esta Girona, sino también muchas veces hemos mencionado en los análisis de jornadas anteriores esta capacidad de retroceso y que muchas veces orientando el juego por las bandas beneficia también a este jugador que pueda crecer en ciertas zonas del campo para generar disparos, lo que pudo generar específicamente en este enfrentamiento ante Osasuna y específicamente como mencionábamos específicamente en la jornada número 10, que poco a poco un jugador como este pueda tener un poco más de solidez en rendimiento, específicamente en marcar goles, será crucial para los objetivos de esta Girona, ya que poco a poco, como mencionábamos anteriormente, si hablamos específicamente de Girona, sus próximos enfrentamientos no serán bastante fáciles, o digamos que no, que demostrarán eh, a través de esta gran capacidad de rendimiento que ha demostrado Girona en sus últimas jornadas, se puede llegar a fomentar crecimiento en tener victorias ante equipos como Rayo Vallecano, Athletic Club, Valencia y Fútbol Club Barcelona. Estos 4 enfrentamientos son los futuros rivales de esta Girona, los cuales, como mencionamos, diríamos que 4 de estos están bastante fundamentados en sus características técnicas y tácticas a ser dominantes ante su rival a través de la posesión, el juego dinámico, en este caso Fútbol Club Barcelona y Valencia, o un equipo como Athletic Club, tal vez un poco más equilibrado en una parcela más entre la mitad de estos dos equipos. Obviamente, cada uno de estos anteriores 3 mencionados, Valencia, Barcelona y Athletic Club, cuentan con también ciertas paridades o ciertas características técnicas que los diferencian, obviamente, pero haciendo esta pequeña comparativa, la verdad es que será bastante interesante el poder ver cómo esta Girona de Mitchell puede llegar a afrontar un triunfo ante rivales tan difíciles. Aunque, como siempre, la competitividad es algo relevante en esta liga, la verdad es que ante ciertos enfrentamientos en los que la paridad puede llegar a fomentar no solo la continua pérdida de la confianza, sino también que tal vez ciertas características de juego no pueden llegar a ser fundamentadas de la mejor manera posible. Es que, por ejemplo, fue crucial cómo estas características de juego se fomentaron en muchas aperturas de este enfrentamiento entre Celta de Vigo y Sevilla, en el que dirían, bueno, tal vez mencionar que Sevilla es ahora mismo un equipo necesitado de puntos, mmm, teniendo en cuenta su clasificación. Ahora mismo, si recordamos, estando en la posición decimoquinta, tal vez sería algo acertado teniendo en cuenta sus objetivos y que ahora mismo, de la mano de su nuevo entrenador, tal vez ha llegado a demostrar que, aunque tuvo un buen arranque, tiene cierta proyección en las características de juego bajo esta Sevilla de Diego Alonso. La verdad es que ante un rival como el Celta, que estaba bastante falto de gol y que teniendo varias deficiencias, era crucial el poder aprovechar estas características para ser superior y afrontar una victoria, lo cual lastimosamente
muchas veces en este enfrentamiento no se ratificó y al contrario demostró que Celta estaba mejor posicionado para la apertura del marcador en muchas fases de este enfrentamiento específico, algo que al final sucedió a través de eh, Carl Starfelt, disculpen. Pero como decíamos, dos equipos bastante ineficientes en poder solidificar sus características de juego durante minutos bastante prolongados o que ello le permita ser eficaz en poder generar la apertura del marcador. La verdad es que la consolidación de cuántos goles puede llegar a marcar estos equipos, en este caso Sevilla y Celta, han demostrado ser una de las grandes falencias y que ahora demuestran por qué están en puestos tan bajos en la clasificación. Asimismo, ya hablando específicamente de equipos como Celta, la verdad es que poco a poco ante resultados en los que, por ejemplo, Thiago Aspas todavía no ha tenido esta oportunidad de marcar en esta temporada, algo que no solo es problemático para el jugador, teniendo en cuenta las grandes proyecciones de juego y que muchas veces siendo el capitán de el poder fomentar el crecimiento en el campo, siendo no solo crucial en las descargas, al poder generar mayor despliegue. Muchas veces lo pudimos ver en este Sevilla, en el que él era un jugador orientado casi a posicionarse como un extremo para las rápidas salidas en juego aéreo y los cambios de la apertura en banda, lo que ayudó un poco más al dinamismo de este Zelda y poder llegar a la zona final para poder disparar, pero que, como decíamos, no fueron suficientes, en las que lastimosamente se ha resentido bastante que este Celta no cuente con una clara figura en la consecución de goles, como decíamos anteriormente, al no solo contar con un jugador como Thiago Aspas que no ha podido romper esta seguidilla de partidos sin marcar, poco a poco evidencian que el equipo, aunque tenga buenos arranques, estos llegan a romperse o a olvidarse en las últimas facetas de muchos enfrentamientos, algo que se ha convertido en tendencia en este Celta, y asimismo en la pérdida de una victoria en la que digamos que aunque Sevilla fue bastante competente en el segundo tiempo al poder generar más acciones de juego después de la expulsión específicamente de, en este caso, Renato Tapia. La verdad es que tampoco diríamos que fue un equipo bastante dominante o contundente ante Celta, pero que aún así en una pequeña acción o en un pequeño fragmento demostró que uno de los claros problemas, además de no contar con una gran figura en el marcaje y en la apertura del marcador para este Celta, ha sido el bloque defensivo, que en pequeños momentos, en pequeñas fases, el rendimiento o la ineficacia al poder marcar le han sido bastante contundentes, específicamente hablando ya del enfrentamiento, en el que, por ejemplo, a través de un pequeño error de, digamos, del bloque defensivo, podría ser entendible el marcaje, pero al tener tantas situaciones como estas en una temporada para este Celta, al final le han hecho perder bastantes puntos y ahora mismo ante su enfrentamiento ante Celta en una fase y en unos momentos tan cruciales en los que los nervios ya estaban al límite para este Celta de Vigo, demostraron que poco a poco no solo han demostrado que no son capaces de llegar a afrontar una victoria de local, algo que es bastante sorprendente para este Celta y lastimosamente algo triste para su afición teniendo en cuenta sus centenarios que por ejemplo no han ganado de local en sus últimas fechas. Algo que también sigue con esta idea o esta tendencia de si Rafa Benítez es el entrenador adecuado para que este equipo pueda afrontar una racha o una seguidilla de victorias o que al menos pueda eh, reestructurarse o capitular una mejor solidez defensiva o como decíamos evidenciar mayor cantidad de goles. La verdad es que ahora mismo la situación de Celta no es fácil, que ahora mismo mmm, se puede llegar a generar esta tendencia de que por ahora la confianza en su entrenador está, está ahí, sean buenos o malos los resultados,
por ahora la confianza está ahí. Podríamos llegar a justificar si por ahora su entrenador ha desempeñado lo mejor o ha evidenciado la mejor exposición de juego para beneficiar a sus jugadores. Mm, Creo que en muchas zonas del campo ha demostrado que no, especialmente en el bloque defensivo, que ya era una deficiencia en las temporadas pasadas de este Celta. Diríamos que sí, poco a poco siendo uno de los bloques que tenía que mejorar continuamente a lo largo de las temporadas si no quería luchar por una permanencia, pero que al final han demostrado poco a poco que el entrenador no ha encontrado las piezas fundamentales para que este equipo pueda, como decíamos, no solo definir un encuentro rápidamente, algo que ha desempeñado en ciertos enfrentamientos, pero que ello le pueda significar una victoria específica y bastante consolidada bajo la exposición de el mejor beneficio para sus jugadores, algo que no hemos visto a lo largo de esta temporada, pero que aún así, como siempre decimos, esperamos que puedan afrontar más adelante a lo largo de esta campaña. Em, Tal vez hablando de equipos con un poco más de crecimiento en su rendimiento y que poco a poco deberían demostrar lo mejor de sí mismos, podríamos también enfocarlo en este Real Betis, teniendo en cuenta su rival, en este caso Mallorca, para esta jornada número 12. La verdad es que no fue una mala actuación del equipo, pero diríamos que personalmente no. mm, Algo de lo que muchas veces ha caracterizado al equipo de Manuel Pellegrini es ser bastante dinámico en las conducciones de juego y a través de la capitanía y casi el liderazgo de un rol tan específico en el medio campo y tan contundente como el que ha sido Isco a lo largo de esta temporada, ha demostrado que el equipo es capaz de no solo ser capaz de obtener victorias a través de la gran exposición de estas ideas de juego, sino que ello le pueda estructurar un poco más en el estado anímico a través de la rotación, contando, por ejemplo, con la capacidad de la aparición de jugadores bastante relevantes como la llegada de, por ejemplo, canteranos o refuerzos, como lo fue la llegada de Absmesat al-Suali. En este caso, también poco a poco el rendimiento o la llegada de jugadores como Nabil Fekir también pueden llegar a beneficiar a este Real Betis, teniendo en cuenta que poco a poco los rendimientos han sido bastante estables en jugadores como el mencionado anteriormente Isco o a José Pérez. La verdad es que este Real Betis pudiera fundamentar más seguido estas con penetración o estas grandes características de juego que podrían significar estar en posiciones un poco más alto en la tabla. La verdad es que diría que es de uno de los equipos que más esperaba, teniendo en cuenta que no había perdido bastantes figuras a lo largo del arranque de esta temporada y que su proyección de juego era bastante interesante y relevante, teniendo en cuenta, por ejemplo, la llegada de nuevo al equipo de jugadores como Héctor Bellerín y el gran rendimiento que han llegado a enfocar, por ejemplo, jugadores como Juan Miranda por la otra zona del campo. Es que es un equipo bastante relevante y en los momentos en los que juega bien es bastante prometedor interesante de ver hasta dónde puede llegar, pero que muchas veces a través de esa seguidilla de partidos en los que no logra encontrarse a sí mismo, le cuesta bastante. Por ejemplo, podríamos recordar que por ahora el rendimiento de este Real Betis, aunque no ha sido deficiente, sí ha sido bastante a mejorar, teniendo en cuenta que en sus últimos 5 enfrentamientos ha contado con 3 empates y 2 victorias. La verdad es que, aunque está en una posición en la tabla algo buena bajo la proyección de sus objetivos, claramente, la verdad es que
Ahora mismo este sexto lugar en la clasificación le permite no solo poder llegar a fundamentarse un poco mejor como local, algo que le ha beneficiado muchas veces a los resultados de este Real Betis, pero que aún así, como decíamos, la verdad es que teniendo la gran proyección de juego y el talento, creo que el equipo se le debería esperar, se le debería de exigir más. La verdad es que, como decíamos, si pudieran llegar a generar un poco más de rendimiento o solidez, ¿por qué no? Una lucha por una clasificación a competición o a la máxima competición europea podría llegar a ser posible, al menos el poder estar ahí hasta las últimas instancias finales. Por ahora diríamos que es un gran trabajo el que por ahora ha desempeñado este Real Betis, pero debe seguir creciendo y no olvidarse que rivales como Real Sociedad y Valencia están atrás esperando eh, poco a poco esta diferencia de puntos. La verdad es que, por ejemplo, diríamos que entre la posición número 6 y, disculpen, la posición número 6 y la posición número 10 en la tabla, casi los 4 puestos que establecen los primeros 10 lugares en la clasificación de esta liga, cuentan con una diferenciación menor de 4 puntos. Por ejemplo, Las Palmas ahora mismo cuenta con 17 puntos y les mencionaba anteriormente en el puesto 6, Real Betis cuenta con 20, que significa que bajo bajo una seguidilla de rendimiento y buenos resultados, equipos como Las Palmas, con un trabajo bastante prometedor también por parte de su entrenador García Pimienta y de sus jugadores, podrían desplazar a este Betis a rápidamente estar en la posición 10, en, en el que la seguidilla de empates y triunfos tal vez no debería seguir si esperan afrontar de forma un poco más exitosa esta temporada. Como decíamos, la verdad es que la ventaja ante sus rivales es bastante corta, es por ello que el exigirle un poco más a este Betis debe ser crucial a lo largo de esta temporada. Como también a través de la exigencia podríamos demostrar que, como mencionábamos anteriormente, en este gran equipo de Las Palmas ha sido bastante contundente como a través de su entrenador, éxitos colectivos y bastante representativos por el gran despliegue que han llegado a enfocar ante rivales tan difíciles como Atlético Madrid, le han dado rédito a victorias bastante contundentes. En este caso específicamente mencionamos la contundencia en los planteamientos tácticos y técnicos que ha llegado a desempeñar su entrenador, y que no solo en equipos como mencionábamos anteriormente Celta o Sevilla, tal vez han dejado un poco que desear al poder fundamentar que las mayores o mejores capacidades técnicas de sus jugadores puedan ser fundamentadas en la mayor cantidad de minutos posibles en un enfrentamiento, algo en lo que muchas veces también somos bastante repetitivos, pero que muchas veces en equipos que eh, tienden esta idea a lo largo de una temporada de un objetivo bastante claro de no solo pelear por el descenso, sino establecerse como un equipo con un poco más de dinamismo y fluidez en su clasificación y en su temporada. Es que, por ejemplo, equipos como Las Palmas han desempeñado esta labor a lo largo de esta temporada de forma bastante interesante en un enfrentamiento bastante difícil ante un Atlético Madrid en que no solo proyectó algo ya bastante riguroso para estas Las Palmas, que es muchas veces el posicionamiento en el campo debe estar configurado bajo la solidez y el equilibrio y siempre solidificar que el dominio y las acciones de juego sean protagonistas en el medio campo, algo que muchas veces ante equipos con amplios despliegues y conducciones tan rápidas como las de Atlético Madrid fundamentaron continuamente generar cortocircuitos y asimismo el equipo no pudiera fundamentarse en rápidas acciones, lo cual, como decíamos, a través de este planteamiento benefició bastante a este de Las Palmas, lo cual al final le tradujo en una victoria. Eh,
Diríamos que algo trabajada, sí, pero teniendo en cuenta su rival, la verdad es que es bastante exitoso y teniendo en cuenta el gran rendimiento que ha desempeñado este Atlético Madrid a lo largo de esta temporada y el juego tan relevante y dinámico que ha demostrado, el que un equipo como Las Palmas, con una gran proyección de juego y también acompañada por el rendimiento, tal vez no el rendimiento más eficaz, teniendo en cuenta que ha contado con 3 victorias y 2 derrotas ante un equipo como Atlético Madrid que sus últimos 6 enfrentamientos había afrontado solo victorias. Eh, Era bastante interesante el poder ver cómo estas capacidades tácticas y técnicas pudieran llegar a ser superiores al gran dinamismo de rendimiento de este Atlético Madrid y que al final le fundamentaron en una victoria. Con ello que pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Real Sociedad y Fútbol Club Barcelona. La verdad es que bajo el rendimiento de qué tan capaz sería esta Real Sociedad de no solo estar en los puestos más adelantados de la clasificación, sino continuamente generar victorias ante rivales más adelantados en la misma, es una idea o es una proyección de juego bastante definitoria de poco a poco cómo está preparada esta Real Sociedad para afrontar esta temporada. La verdad, específicamente planteamos que al obtener la mayor capacidad de victorias ante rivales como estos, poco a poco puede generar un poco más de crecimiento y solidez en los objetivos. La verdad es que teniendo en cuenta que es uno de los equipos más establecidos en esta liga, teniendo en cuenta el gran proyecto y el proyecto tan largo ahora que se ha desempeñado en los últimos años de esta Real Sociedad. No diríamos que es crucial para el equipo de Imanol Alguacil que deba estar en una continua lucha y demostrar que está en un nivel más alto para ganar enfrentamientos como este ante Fútbol Club Barcelona. Diríamos que no como una obligación, sino como tal vez una petición de poder poco a poco fundamentar las grandes características de sus jugadores. Lo llegó a demostrar en muchas fases de juego, específicamente en su enfrentamiento ante el Fútbol Club Barcelona para esta jornada número 12, en el que contó con una característica defensiva bastante relevante y que muchas veces logró anular las grandes conducciones de juego de este Fútbol Club Barcelona, muchas veces orientada a que ahora mismo contando con el talento y la predisposición de juego en labores un poco más pausadas y técnicas, específicamente en una de las principales piezas fundamentales para la creación de juego de este Fútbol Club Barcelona, como lo es la salida desde atrás, específicamente a través de sus laterales, es que, por ejemplo, la labor de Joao Cancelo y Alejandro Valde siempre ha sido crucial para poco a poco fundamentar lo mejor de este Fútbol Club Barcelona a lo largo de esta temporada, pero que a través de este planteamiento específico que se generó en este enfrentamiento ante Real Sociedad, en el que un bloque defensivo de 3 centrales, teniendo en cuenta a Ronald Araujo, Jules Koundé y eh, Íñigo Martínez, daba la oportunidad a jugadores, como mencionamos anteriormente, importantes para el desarrollo del juego del Fútbol Club Barcelona, a través de ser piezas fundamentales de la primera salida de balón, como Joao Cancelo y Alejandro Valde, les daba esta oportunidad de generar esta específica tarea en fracciones de juego un poco más o fases de juego un poco más adelantadas, en lo que permitía básicamente rápidos dinamismos, algo que por ejemplo bastante similar a su, podríamos decir, compañero o representante en el fútbol femenino, en este caso el equipo del Fútbol Club Barcelona femenino, también orientado en esta capacidad de generar rápidos dinamismos hacia adelante para sí mismo que esto pueda ser traducido en una finalización de gol, algo que bajo la medida de lo posible puede sonar bastante eficiente, pero que teniendo en cuenta que este Fútbol Club Barcelona ahora mismo ante este planteamiento muchas veces puede llegar a renunciar en mayor capacidad de aparición de más jugadores como referencias ofensivas, especialmente por las bandas, dándole esta labor a jugadores más retrasados como Joao Cancelo, muchas veces beneficiaba al gran planteamiento que desarrolló Real Sociedad para las presiones y
la recuperación del balón. En este caso, como mencionábamos por ejemplo en el enfrentamiento entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, las presiones a jugadores que muchas veces evitaron el despliegue ofensivo, por ejemplo por las bandas, en este caso, evitar que Fútbol Club Barcelona pudiera salir por las bandas, desarrollaba la idea fundamental en que jugadores como Ilkay Gundogan o Gavi pudieran ser piezas fundamentales en vez de ellos. Básicamente, en los momentos en que los laterales no pudieran ser encontrados, buscar continuamente a jugadores como Ilkay Gundogan y Gavi para una conducción y asimismo desarrollar esta idea de juego, básicamente generar otro carril en el que a través de estos jugadores se pueda seguir desarrollando juego por las bandas. Algo que muchas veces, como mencionábamos anteriormente, esta Real Sociedad buscó anular a través de un bloque no solo ofensivo continuamente establecido en poder ser riguroso en los adelantamientos, estando bastante cerca de los jugadores del medio campo, sino que específicamente a través de la labor de Martín Zubimendi era siempre la pieza fundamental para que Fútbol Club Barcelona contara con 5 jugadores adelante de ellos y asimismo crear un bloque un poco más defensivo y establecido, en lo que también permitió que jugadores como Brais Méndez y Miquel Merino generaran estas continuas presiones a jugadores que eran cruciales para la salida de juego del Fútbol Club Barcelona, como los mencionados anteriormente, Ilkay Gundogan y Gavi, algo que muchas veces llegó a cortocircuitar estas acciones de juego para el beneficio del Fútbol Club Barcelona, en el que no podían salir por las bandas o tenían que generar un retroceso continuo, ya que continuamente ante un bloque defensivo tan adelantado y con una gran cantidad de jugadores, esta Real Sociedad poco a poco buscaba que a través de un continuo acorralamiento estos devolvieran el favor, desarrollando la misma idea de acorralamiento, algo que llegó a funcionar en muchas fases de juego y que, por ejemplo, en el primer tiempo demostró que esta Real Sociedad podría estar un poco mejor enfocada en el campo, algo que llegó a aprovechar de forma bastante directa en los primeros minutos a través de los grandes despliegues en los que buscó no solo que Miquel Merino y Brais Méndez, al poder estar un poco más adelantados en esta asociación o en este beneficio de tener siempre a Martín Zubimendi como, como respaldo desde atrás, generaran no solo salidas por las bandas, sino que, por ejemplo, jugadores como Mikel Oyarzabal pudieran generar un poco más de conectividad con jugadores desde las bandas, como Take Kubo, para así mismo generar disparos y asociaciones para la finalización. Al final de cuentas, bajo estas características de juego bastante interesantes de este Fútbol Club Barcelona y como fueron continuamente borradas y reestructuradas por esta Real Sociedad a través del planteamiento que buscábamos plantear anteriormente, demostraron que poco a poco se está haciendo tendencia en que estas características de crecimiento del campo tienden a anular de forma efectiva las características de juego de este Fútbol Club Barcelona. La verdad es que no diríamos que es algo bastante preocupante para el equipo de Xavi Hernández. Es un equipo bastante dinámico y que tal vez bajo ciertos planteamientos puede llegar a solucionar estas características de juego de forma efectiva, pero que aún así diríamos que su planteamiento ha demostrado que ha sido poco efectivo ante rivales bastante asociativos en parcelas de juego más retrasadas, específicamente el bloque defensivo, teniendo en cuenta lo que mencionábamos anteriormente, como esta capacidad de esta Real Sociedad de no solo ser intuitivo a la hora de defenderse de forma dinámica, con las grandes labores de los mencionados anteriormente, Martín Zubimendi y Brais Méndez, bajo la gran asociación de juego de Miquel Merino, en los que ambos muchas veces fundamentaban esta idea de la mejor idea de ser defensivos es atacando, en el que muchas veces a través de estas recuperaciones y esta incomodidad que generaron en jugadores como el Ilkay Gundogan y Gavi, orientaron mucho la idea de juego de mayor solidez ofensiva para esta Real Sociedad, pero que al final, lastimosamente para el equipo, en este caso de Manuel Alguacil, se notó bastante en las fases finales en las que se le vio al entrenador, no pudieron ser traducidas en una victoria, en el que al final a través del
pequeños momentos o en pequeñas fases este Fútbol Club Barcelona está bastante acostumbrado a ser bastante contundente. Lo demostró la gran actuación que, por ejemplo, tuvo Ronald Araujo en las fases finales del enfrentamiento, y asimismo actuaciones sin igual como la de Marc-André Ter Stegen siempre son cruciales para este Fútbol Club Barcelona. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de otro de los enfrentamientos más relevantes de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Villarreal y Athletic Club. Digamos que bastante dominante por las acciones de juego de ambos equipos, sí, pero más superior en este caso, bajo la idea que demostró muchas veces este Athletic Club que sería superior a su rival bajo escasas acciones de juego y bajo ciertos dinamismos. La verdad es que no diríamos que desmeritando las grandes facetas de juego de este Athletic Club, ni tampoco Villarreal, pero sí demostró que un equipo era superior a otro continuamente. La verdad es que teniendo en cuenta el gran talento que tienen ambas plantillas y el despliegue ofensivo que pueden llegar a desempeñar cada una de las mismas, no solo demostraron ser un enfrentamiento bastante interesante y que poco a poco Athletic Club tal vez pudo llegar a generar un poco más de confianza, que al final le costó caro, al casi ya tener que afrontar en fases finales dos goles. No diríamos que fueron contundentes para la finalización del enfrentamiento de forma directa, básicamente que ello llegara a pronunciarse en que tal vez se pudiera llegar a afrontar una victoria de Villarreal. La verdad es que no parecía poco factible esta característica, pero que aún así evidenció que este Athletic Club, a través de estas facetas de juego en el que tal vez no es bastante predispuesto a, mencionábamos anteriormente en una comparativa bastante rápida entre equipos como Fútbol Club Barcelona, Valencia y el mencionado anteriormente Athletic Club, de cómo buscaban ser dominantes en sus enfrentamientos a través de diferentes características de juego, pero siempre buscaban ser dominantes para así exponer lo mejor de sí. En ello, específicamente en este enfrentamiento ante Villarreal, este Athletic Club demostró que es bastante eficaz el gran talento de, por ejemplo, los hermanos Williams o Doyat Sanset. La verdad es que llegó a generar esta tendencia que poco a poco se demostró también en la jornada pasada, de que el equipo puede llegar a romperse un poco a través de la gran cantidad de jugadores predispuestos en labores ofensivas. Muchas veces diríamos que a través de 5 jugadores de este Athletic Club orientados a labores defensivas, asimismo dejar a los demás para fundamentar el crecimiento en labores ofensivas. Muchas veces ha llegado a fundamentar que el equipo no solo sea contundente, sino que también lo que mencionamos ahora mismo es que tal vez han dejado un poco de espacio en estas dos ideas de juego, que muchas veces al separarse bastante rompen la solidez en el equipo. Lo vemos en muchas de las acciones en las que Villarreal tomó la ventaja y al final, en los momentos finales, pudo generar la apertura del marcador, pero que aún así mismo diríamos que es más todo lo que mencionábamos como una pequeña advertencia de algo que tal vez se debe llegar a mejorar en el lapso de los próximos enfrentamientos, teniendo en cuenta que tal vez sea una faceta que continuamente pueda aprovechar sus rivales. Con ello que pasaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos que culminaron la jornada número 12 de esta liga, como lo fue el enfrentamiento entre Real Madrid y Rayo Vallecano. Teníamos que ahora mismo los equipos eh, lo denominaríamos como un derby madrileño, tal vez un poco, pero la verdad es que si algo se vio medido en este específico enfrentamiento es que hubo un perdedor y un ganador. La verdad es que la oportunidad clara de una victoria para este Real Madrid le hubiera fundamentado no solo poco a poco establecerse en una seguidilla de partidos en los que pudiera estar como líder de la liga, algo que en anteriores jornadas mencionábamos que bajo la medida de la proyección de juego y la estadística, muchas veces llegó a beneficiar a este Real Madrid de estar bajo esta seguidilla de partidos como líder
como líder de la clasificación, le daban mayor solidez en esta capacidad de ser más propositivo. Lo voy a mostrar las estadísticas, algo que trataremos de proponer en futuros videos, pero que no llegó a ser suficiente específicamente en su enfrentamiento ante Rayo Vallecano, lastimosamente. La verdad es que acciones de contundencia al final no le faltaron, pero tal vez de solidez a la hora de marcar, tal vez sí. La verdad es que si nos vamos un poco más a la estadística, específicamente, como mencionábamos en este enfrentamiento entre Real Madrid y Rayo Vallecano, habríamos conseguido que bajo los expected goals encontrábamos para Real Madrid un 2,19 específicamente, y bajo asistencias esperadas un 2,26, lo que significa básicamente que Real Madrid perdió dos ocasiones de gol claras, algo que demostró que lastimosamente la contundencia, aunque demostró en grandes acciones de juego, tenían de ser un poco más determinante para obtener una victoria. La verdad es que el dominio del juego fue claramente establecido por Real Madrid, pero aún así que este no pudiera marcar le significó al final que poco a poco llegara a retroceder en las asociaciones de juego, o que el equipo no pudiera llegar a ser consistente en las mismas. Muchas veces llegando al área, siendo dominante en el segundo tiempo, sí, pero que estas acciones no fueran contundentes a la hora de poder generar un disparo al área, lo cual al final le costó un empate, el que lastimosamente ahora mismo para Real Madrid sabe como una derrota, teniendo en cuenta la gran proyección de el nuevo líder de la liga, en este caso Girona, y que poco a poco puede llegar a dejar puntos. La verdad es que la principal idea de este Real Madrid en su victoria o potencial victoria ante Rayo Vallecano era el poder no solo dar una seguidilla de partidos como líder, sino también poder generar un poco más de diferencia en puntos de ante Fútbol Club Barcelona, ahora teniendo en cuenta que los dos están bastante cercanos, bajo una diferencia de solo 2 puntos, para estar en posiciones similares o bajo la misma cantidad de puntos. La verdad es que digamos que solo nos queda esperar a ver cómo se afronta esta gran liga bajo su gran margen de resultados. La verdad es que fue una jornada bastante relevante en la clasificación y asimismo evidenció el gran talento de grandes equipos. Es con ello que culminaríamos este análisis de la jornada número 12 de la liga, con el momento destacado de la misma, como lo fue la gran apertura del marcador o el poder reestructurar esta victoria de este Fútbol Club Barcelona ante un rival tan difícil como Real Sociedad. Disculpen, de este fútbol. Sí, creo que dije Real Madrid, o como decíamos, de esta gran victoria del Fútbol Club Barcelona ante Real Sociedad, en el que no solo muchas veces la contundencia o el dominio en el campo son cruciales para equipos como Real Madrid, sino también el que en estos momentos de crisis en los que los planteamientos o la idea de juego no pueden llegar a solidificar una victoria, el que puedan llegar a aparecer jugadores tan talentosos como y tan relevantes para este equipo como Ronaldo Araujo, al final significa que el equipo pueda tener más herramientas para poder obtener asimismo 3 puntos bastante importantes en la clasificación, y poco a poco en esta lucha por continuar esta campaña de, ¿por qué no?, otra temporada más, luchar en lo más alto por la clasificación de la liga. Es con ello que ahora sí culminaríamos el directo de hoy, esperando que les haya gustado y les haya entretenido. Antes de despedirme, como siempre, elaboraría este pequeño espacio para invitarlos a que, si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes ligas del planeta como la liga, nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales, en las que continuamente buscamos desarrollar un seguimiento de las mismas y asimismo orientar a los mejores momentos de cada una de estas grandes competiciones, no solo bajo el claro objetivo de este pequeño proyecto como es poder fomentar este pequeño espacio de entretenimiento, sino también aprender un poco más de este maravilloso deporte. Es que me despido de nuevo agradeciéndoles por ver el video de este análisis de esta jornada número 11, además de que esperando
Como siempre, que hayan tenido un día excelente. Ahora sí me despediría, esperando volverlos a ver muy pronto. De nuevo, muchísimas gracias. Y ahora sí me despediría, esperando volverlos a ver muy pronto. Hasta luego.